Bien, buenos días, hermanos. Bendiciones para todos. Gracias a Dios por este día. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da siempre de estudiar y de compartir su palabra. Hoy corresponde el capítulo 34 de Éxodo. Este capítulo está, digámoslo así, según los eruditos, ¿verdad? Los que transcribieron la Reina Valera o la versión Reina Valera, lo subdividieron en cuatro temas. El primero tiene que ver con la renovación o el pacto renovado, según lo que dice el subtítulo, y que va del versículo 1 al 10. Luego viene la advertencia contra la idolatría en Canaán. Recuerden que ellos iban a habitar en la tierra de Canaán y obviamente ahí habían moradores que tenían sus propios dioses, sus propios ídolos y sus propias prácticas, ¿no? Luego entonces viene del versículo 18 al 26 las fiestas anuales, donde Dios le da mandamientos a Moisés acerca de la celebración de algunas fiestas que iban a ser luego importantes en el pueblo de Israel y por tanto también los pone como mandamientos. Del versículo 27 en adelante hasta el 35 vienen las tablas de la ley, ¿no? Ahí Moisés tiene, como diría el himno que escogió mi hermano Beto esta mañana, ¿verdad? Un encuentro con Dios, ¿verdad? Y goza de su presencia durante 40 días y 40 noches en la presencia de nuestro Señor. Entonces es bien interesante, el capítulo es bastante nutritivo, si se puede decir de una forma, pero vamos a estar analizando un poquito de cada tema porque es bien sustancioso y es bueno hacer algunos comentarios acerca de algunos de estos temas. Por ejemplo, en la primera parte que dice el pacto renovado, dice el versículo 1, Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras y escribiré sobre las tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte Sinaí y prepárate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo ni parezca alguno en todo monte, ni oveja ni bueyes pascan delante del monte. Moisés alistó las tablas y subió. Entonces, aquí hay algo interesante, ¿no? Moisés casi siempre iba acompañado por Josué o cuando Dios le decía que subiera con Aarón, Moisés subía. Pero en este caso, el pueblo había estado rebelde, recuerden los capítulos anteriores, ¿verdad? El tema del becerro de oro y algunas actitudes que había tenido el pueblo, Dios lo había calificado, como nos enseñó Eduardo ayer, ¿verdad? Como un pueblo duro de servicio. Y Dios en este punto solo quería hablar con Moisés, ¿verdad? Y a partir de eso, transmitirle al pueblo la voluntad de él. Entonces Moisés en este caso era como el mensajero, Moisés era el que iba a transferir todo lo que el mensaje que Dios le diese allá. Por eso le hace esta advertencia, mira, nadie toque el monte, ni siquiera los animales estén por ahí pastando cerca del monte, ¿ya? Solo te quiero a ti. Entonces Moisés hace esto, alisa las tablas, y es interesante porque las primeras tablas Dios las labró y escribió. En las segundas tablas Dios pone a trabajar a Moisés, ¿ya? Le dice, mira, alízate las tablas ahora tú y tráelas. Y lo más interesante, más adelante vamos a analizarlo un poquito, es que esta vez Moisés es el que le toca escribir. Entonces, eso para darle un poco de valor también, o mucho valor, no un poco, mucho valor a la palabra escrita, ¿verdad? Valorar lo que Dios nos otorga y especialmente para nuestro crecimiento y nuestra edificación. Dice el versículo 6, pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, esto lo hizo Moisés, dice, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo
tendrá por inocente al malvado que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Moisés apresurándose bajó la cabeza hacia el suelo y adoró y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestras iniquidades y nuestro pecado, y tómanos por heredad. Recuerden que aquí hay una sombra de Jesús, sobre todo cuando Jesús viene a traer las buenas nuevas y a Jesús lo crucifican, y luego lo vituperan, lo escupen, lo maltratan. Jesús le dice al Señor palabras muy similares, mira, perdónalos, esta gente no sabe lo que hacen. Ya Moisés básicamente está diciendo, esta gente es dura de servir, perdónanos, y Moisés se incluye, Moisés nunca se excluye, pues se siente parte del pueblo a pesar de que él estaba apartado y en la presencia de Dios, pero él había intercedido en los capítulos anteriores por el pueblo para que Dios no eliminara al pueblo, no lo erradicara nuevamente, sino que le perdonase su pecado. Entonces él se hace parte de este pueblo para también así mover a nuestro Señor a misericordia o hacer que Él se mueva a misericordia en realidad. Uno no lo mueve a misericordia, Él se mueve por su propia voluntad, pero digamos las razones porque Él, como decía el versículo 6 y 7, Él es rico en misericordia, como decía Beto, es una de las mejores definiciones, no solamente del carácter, sino de la naturaleza de Dios. Dios es rico en misericordia, Él es tardo para la ira, Él perdona, ¿verdad? Pero así como perdona, pues también hay una corrección, hay un juicio, y dice ahí sobre los hijos y los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y esto no es una cuestión de que yo me voy a desquitar de ti si tú te portaste mal con tu hijo, con tu nieto, etcétera, sino que es una cuestión de que a veces el pecado, si no se corrige, tiende a repetirse, ¿verdad? En la tercera y cuarta generación hasta que en realidad uno decida cortar con estos ciclos. Entonces, por eso Moisés hace esta declaración, eleva esta oración a Dios, ¿verdad? Intercede de una u otra forma por el pueblo. Y el resultado es, dice el versículo 10, y él contestó, he aquí, yo hago pacto delante de tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Aquí Dios le hace una promesa a Moisés, y yo me atrevo a decir con mucho respeto que nosotros estamos viviendo parte de esa promesa hoy en día. Dios ha hecho maravillas con nosotros, con su pueblo y sobre todo con la nación que Él escogió, ¿verdad? Y nosotros somos parte de esa nación santa. Las maravillas las vemos reflejadas en todos y en cada uno de nosotros que buscamos a Dios, ¿verdad? Y queremos gozarnos de su presencia. Fíjense, después viene el versículo 11 en adelante, las advertencias contra la idolatría. Y esto es porque lo que comentaba hace un ratico, había mucha idolatría en este pueblo, ¿verdad? Ellos tenían sus propios dioses y Dios lo que quería era cuidarlos a ellos, ¿verdad? De que no hicieran lo mismo que pretendían hacer en la tierra de donde vinieron. Ellos venían de una cultura politeísta, idólatra, como eran los egipcios. De hecho, habían tiempo atrás hecho un becerro de oro y lo habían constituido como su dios. Le habían atesorado la salida y la libertad de la esclavitud del pueblo egipcio y todo ese tipo de cosas. Y Dios no quería que este tipo de cosas se repitieran. ¿Por qué? Porque la gente que habitaba ahí, ellos eran idólatras. Entonces es como si nos dijeran hoy en día, mire, ustedes están en el mundo, pero no pertenecen al mundo. Hay que cuidarse de ciertas cosas que el mundo ofrece, ¿verdad? Que no son propias de un cristiano, de una persona santa, de una persona pura. Entonces aquí es más que todo advertencias. Luego viene el versículo 18 en adelante, las fiestas anuales, ¿verdad? Y se hablan de diversas celebraciones que Dios pone. Por ejemplo, en el versículo 18 dice, la fiesta de los panes sin levadura. Dice, guardarás 7 días y comerás pan sin levadura según te ha mandado en el tiempo señalado del mes de Alib. Porque el mes de Abib
saliste de Egipto. Entonces esto va a recordar el mes de la salida de la liberación que Dios le da al pueblo de Israel de la esclavitud. Luego en el 19 habla sobre el primogénito. Dice, todo primer nacido es mío. Y recuerden que esto también tiene mucho que ver con cuando la muerte de los primogénitos. Una vez que Dios permite que los primogénitos, donde estaban las marcas de la sangre del cordero, recuerden que eso lo estudiamos por ahí en el capítulo 12, 13, después él dice que se le consagran a él los primogénitos. Entonces, básicamente estas son celebraciones, ¿verdad? Recordatorios, así como nosotros tenemos hoy en día la Santa Cena instituida por nuestro Señor Jesucristo. Todo esto en memoria de él. Entonces, este tipo de celebraciones traían básicamente un recordatorio que el pueblo de Israel hacía acerca de la misericordia, acerca del amor, acerca del poder, de la bondad que Dios había tenido para con el pueblo de Israel. Entonces esto era fiesta básicamente, ¿no? Sí, el pueblo se gozaba, pero al mismo tiempo el pueblo recordaba que tenía un Dios y que era un Dios fuerte, un Dios celoso, un Dios maravilloso, ¿verdad? Y eso no había que olvidarlo. Y la mejor forma de recordar a alguien es a través de una fiesta. No sé si nosotros por cultura en Latinoamérica, yo creo que en el mundo entero, ¿no? Pero nosotros por cultura tenemos, cuando una persona cumple años, le hacemos una celebración y la tortica y toda la cosa. Es porque de esa manera se recuerda que hay algo especial en la vida de esa persona. Entonces, cada una de estas fiestas era para recordar lo especial que Dios había sido en cada una de los escenarios en que Dios favoreció al pueblo de Israel. Luego, por último, tenemos desde el versículo 27 en adelante, y aquí me quiero detener un poquitico más, ¿verdad? Donde Dios está con Moisés y Moisés está en la presencia de Dios. Es bien interesante esto porque aquí yo creo que es una de las figuras más emblemáticas o más claras o la sombra más clara de que cómo debemos nosotros estar delante de la presencia de Dios. En este caso, vamos o lo voy a expresar así, vamos nosotros a personificar a Moisés en nuestras vidas. Cada uno de nosotros va a tomar el puesto de Moisés en este caso, ¿verdad? Estando delante de la presencia de Dios. Por eso el himno que escogió Beto, el primero, me encantó porque dice, al entrar en la presencia de tu divinidad, ¿ya? Y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad, creo que dice el himno. Entonces, es bien interesante porque dice aquí, Jehová dijo a Moisés, escribe estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Versículo 28, y estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en las tablas las palabras del pacto de los 10 mandamientos. Fíjese que estuvo ahí 40 días, 40 noches, similar a cuando Jesús está en el desierto, también igual 40 días y 40 noches, pero se gozan de la presencia de Dios, ¿ya? Ellos están enfrente de la presencia misma, de la esencia misma de Dios. Entonces, imaginémonos nosotros siendo Moisés, ¿verdad? Y estando delante de la presencia de Dios. Yo no sé, hermano, francamente, hasta dónde pueda atender nuestro cuerpo y hasta dónde pueda demandar alimento, pero yo me imagino que estando delante de la presencia de Dios, lo que menos uno anda pensando es en comida y en bebida, si está el que lo sustenta todo, el rey del universo, el que todo lo suple, no va a hacer falta comida ni alimentación. La principal comida y el principal alimento, ¿verdad? Va a ser la presencia de Dios. Jesús se lo decía también a los discípulos, ¿verdad? Entonces, fíjense que aquí estaba Moisés 40 días y 40 noches. Esto debió haber sido bien interesante. Dice versículo 29, aconteció que descendió Moisés del monte de Sinaí con las 2 tablas del testimonio en sus manos. Al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Fíjate que ni siquiera Moisés sabía que el semblante de su piel había cambiado, ¿no? Y aquí hay algo que quiero comentar,
Resulta que, que físicamente hablando o en el deporte, especialmente en las artes marciales, cuando se practica un movimiento muchas veces, repetidas veces, se crea algo que se llama memoria muscular. Entonces la memoria muscular, ¿verdad? Es aquella que hace que el cuerpo reaccione, o lo que nosotros llamamos actos reflejos, reaccione aun cuando el cerebro no se da cuenta de este movimiento. A eso es a lo que se llama reflejo. Entonces, ¿qué pasa con eso? Esa memoria muscular se desarrolla única y exclusivamente cuando se practica un movimiento repetidas y constantes veces. ¿Ya? ¿A qué va el comentario o la comparación? Cuando una persona está en la presencia de Dios y practica la pureza, practica la santidad, practica el estar, ¿verdad?, en comunión con Dios a diario, luego no se da cuenta qué tan santo es hasta que otras personas lo notan, hasta que otras personas ven lo diferente que tú te ves, ¿verdad? Y automáticamente se sorprenden de tu cambio de vida, de tu cambio de aspecto, de tu forma de ser completamente distinta. Y fíjense que les dice el versículo 29, parte B, dice, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después de que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí que la piel del rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés llamó a Aarón y a todos los principales de la congregación, y volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte de Sinaí. Cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía, y saliendo decía a los hijos de Israel lo que le habían mandado. Entonces fíjese que aquí Moisés es el emisario de Dios. Dios hablaba con el pueblo a través de Moisés. Y es bien interesante porque en Mateo 29, 35, si mal no estoy, perdón, Mateo 29, 35, no me equivoqué, perdón. Mateo 17, la cosa. Mateo 17, cuando se habla de la transfiguración, ¿verdad? Los versículos son del 29 al 35, pero hago referencia del capítulo 17 de Mateo, desde el versículo 1 en adelante, cuando hablan de la transfiguración. Resulta que estaban allí tres testigos junto con Jesús. Dice, 6 días después, estoy leyendo en Mateo 17, 1, 6 días después Jesús tomó a Pedro, Jacobo y Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. ¿Y qué pasó aquí? Resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí aparecieron ¿quién? Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, pongamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Fíjense que en la transfiguración, por eso decía hace un momento que Moisés es una figura también, una sombra de Jesús. En la transfiguración Jesús toma el aspecto similar al que tenía Moisés, ¿ya? Y ya con esto voy a terminar. Resulta de que era para hablar. El pueblo escuchaba a Moisés, a Dios a través de lo que Moisés decía. En la transfiguración, Dios dice, este es mi hijo amado, a él oíd. Antes oyeron a Moisés, ahora escuchen a Jesús. Por eso es nuestro deber, hermano, estar en contacto con la palabra, porque la palabra nos transmite la voluntad de Dios, ¿ya? Entonces, esa era la reflexión de esta mañana, mis hermanos. Vamos a orar. Padre bueno, Señor, Padre querido, gracias te damos por este día, por este momento, por tu amor y por tu misericordia. Padre bueno, gracias por estar con nosotros, gracias porque tu presencia nos acompaña. Bendícenos siempre, Señor, bendice a cada uno de mis hermanos. Gracias por esta oportunidad que nos das y quédate siempre con nosotros. En el glorioso nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén.